Vamos a hablar ahora en concreto sobre la gestión de los casos. No olvidemos que un caso puede referirse a una situación de vulneración de un derecho, por ejemplo, la vulneración al libre desarrollo de la personalidad, la vulneración al derecho en salud cuando nos niegan un tratamiento, la negación al derecho a la educación cuando no podemos inscribir nuestros hijos y somos desplazados por el conflicto. En fin, hay un sinnúmero de circunstancias que pueden llevar a que un derecho fundamental u otro tipo de derecho sea vulnerado. Por lo tanto, nuestra organización abrirá un caso para tratar y hacer todo lo posible por restituir ese derecho o lograr que al ciudadano se le restituya el goce efectivo de ese derecho. Pero también tenemos otro tipo de casos, casos que son procesos de resiliencia, de mejoramiento de calidad de vida, de mejoramiento del entorno, de formación para cultivar habilidades para el desarrollo del proyecto de vida. Es decir, procesos que se refieren a aspectos positivos o acciones en positivo que se están desarrollando para que este ciudadano sea un mejor ciudadano o esté en mejores capacidades para atender sus propios niveles de vulnerabilidad. Esos son, digamos que a grosso modo, los dos grandes tipos de caso que vamos a manejar. Vamos a verlo más en detalle en el desarrollo de esta lección. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de seguimiento de casos. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es iniciar la sesión con el correo que tenemos registrado en el sistema y nuestra clave. Marcamos igualmente que no somos un robot para evitar accesos maliciosos. Le damos clic en iniciar sesión y ya está. Ya sabemos que lo primero que hace el sistema es llevarnos a la agenda. No tengo nada pendiente. Vamos entonces a proceder a la gestión de casos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el ciudadano sobre el cual vamos a trabajar el caso. Para efectos de la demostración, vamos a la pestaña Ciudadanos. Allí selecciono la opción de Ciudadanos asignados. Para el ejemplo tengo 2 ciudadanos asignados y vamos a trabajar con el registro de Luis García. Hago clic entonces sobre el vínculo de Luis García. Inmediatamente me aparece el nombre de Luis García y el menú que le corresponde. Si hacemos clic sobre ese botón, vemos que allí tenemos todas las opciones de información básica, de su red primaria, notas de evolución, condiciones de vulnerabilidad, gestión de casos, servicios institucionales, otras acciones del gestor, el historial de llamadas que tengamos con Luis García y la bitácora, es decir, todo lo que trabajemos con Luis García. El registro de todo lo que trabajemos con Luis García. Vamos entonces a la opción de gestión de casos. Como ya lo hemos dicho en la introducción, principalmente hay como 2 tipos de casos. Uno que tiene que ver con alguna vulneración o restitución de derechos fundamentales o de otro tipo de derechos. Y otro que tiene que ver con procesos de resiliencia, de mejorar el bienestar, mejorar la calidad de vida, superar alguna situación adversa, etc. Vamos a trabajar entonces para el ejemplo en un caso que implique una restauración de un derecho. Y vamos a suponer que el usuario Luis García fue detenido de forma arbitraria. Y ya lo hemos ubicado y está ubicado en una de las URIs o unidades de reacción inmediata. Entonces hacemos clic sobre en gestión de casos, sobre restauración de derechos. Él no tiene ningún caso actualmente. Vamos a agregar entonces un caso. Nos aparece el formulario de los datos básicos o datos esenciales del caso. Lo primero
que el sistema necesita saber y que le señalemos es quién va a atender este caso. Para efectos de la demostración lo va a hacer el usuario que ha entrado, que es Luis Fernando Lealco, como está aquí. Entonces decimos que él va a ser el gestor asesor de este caso. Señalamos cuál es la violación o barrera principal que se ha presentado. En este caso nos aparece de primera, tenemos aquí dentro de las cometidas por autoridades de policía, tenemos detención arbitraria, entonces la seleccionamos. Este título alternativo de la restauración de derechos es cuando este título de acá, detención arbitraria, sea como muy escueto o no diga mucho. En el título alternativo podemos construir un título que le diga más a, digamos, a un usuario o a alguien que por internet quiere leer sobre este caso. Vamos a poner acá detención arbitraria de un ex habitante de calle que se encontraba trabajando como vendedor ambulante. Corrijo acá. Entonces, de cierta manera, técnicamente el caso refiere a una detención arbitraria, pero yo le he puesto, este título alternativo es el título que va a aparecer en los sitios en donde vamos a compartir la gestión de este caso. Recuerden que estos casos son compartidos de manera pública en el portal de Opción Comunitaria, obviamente sin los datos sensibles de la víctima, en este caso Luis García. Nadie va a saber que este caso es de Luis García. Pero en este caso el título alternativo que le hemos dado es un título que explica o presenta de mejor manera el caso que vamos a trabajar. Aquí podemos indicar si dentro de las condiciones de vulnerabilidad que hemos agregado a Luis García existe alguna que esté relacionada con este caso. Haciendo un clic podemos revisar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad con las que actualmente cuenta Luis García y vemos que no sabe leer, tiene problemas odontológicos y ha sido expulsado de su familia. Digamos que vamos a relacionar en este caso el hecho de no conocer ciertas partes de la ley de trabajo en calle y por lo tanto sí podría tener relación el no saber leer. Igualmente, algunas veces los casos no tienen una sola violación o vulneración, viene acompañada de otras. En este caso, podríamos poner aquí abajo otras que estuvieran asociadas. Por ejemplo, durante la detención, Luis García fue golpeado, entonces podríamos agregar aquí que hubo maltrato de las autoridades. Aquí en el espacio de comentarios o detalles claves para la restauración de derechos, podemos hacer la descripción del caso. Voy a escribir algo muy corto porque estamos en efectos de una demostración, pero aquí se describiría los aspectos más relevantes de ingreso del caso. Entonces podríamos poner el señor Luis García se encontraba el domingo 18 de julio trabajando en la esquina de la 17 con 26, donde regularmente lo hace, y unos policías lo desalojaron a la fuerza y en el forcejeo el señor García terminó golpeado, detenido y perdió toda la mercancía de la chaza. La chaza es como esa caja de madera, cartón o de algún material en donde algunos vendedores ambulantes colocan los productos, los dulces o lo que estén vendiendo en la calle. Fecha de registro de la restauración de derechos es la de hoy. Aquí podemos señalar para el registro como tal de los hechos el 18 de julio, ¿cierto? La barrera no se ha resuelto, pues el tipo sigue detenido y el estatus en este caso, perdón la redundancia, es abierto. O sea, apenas lo vamos a empezar a trabajar.
Aquí se colocan algunas observaciones, EP, los datos de EPS, ARL o AFP en caso de que estén relacionados, igualmente los de la IPS, y aquí podemos ver quién es el causante de la violación, vemos el listado, no vemos a la policía por ningún lado, entonces podemos poner otro, entonces podremos indicar que es la Policía Nacional, MEBOG, para indicar que es la Metropolitana de Bogotá, y podemos decir que es el cuadrante 18. Digamos que aquí lo que intento señalar es que entre más específicos señalemos quiénes son los responsables, pues más de utilidad serán esos datos para la gestión del caso. Si hay fotografías, por ejemplo, del maltrato o algún documento sobre la detención o la primera declaración o lo que sea, aquí los podríamos anexar y agregar para la gestión del caso. No tenemos, para efectos de la demo, no tenemos anexos, entonces no los vamos a agregar, pero aquí podrían agregarse. Esto de resultado de auditoría, algunas ONGs cuando hacen gestión de casos tienen un interventor o un auditor que se encarga de revisar, digamos, la eficiencia, la asertividad con la que se atiende el caso y hacen algún tipo de control, recomendaciones o verificación de la calidad del servicio que se está prestando en la gestión del caso. Para eso sería el campo de resultado de auditoría. Creamos entonces el registro del caso y aquí ya nos aparece dentro de los casos de Luis García con el gestor Luis Fernando Lealco el caso. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué va a pasar con este caso? Pues este caso se tiene que gestionar. La gestión del caso o la gestión integral de este caso puede ir por varias vías.